Del contexto que vivimos, de Pascua, de alegría, de gozo, porque Cristo ha resucitado, estamos escuchando la palabra de Dios que en estos días nos habla de la Eucaristía. Es Jesucristo mismo el que nos está hablando del pan de la vida, que Él ha venido a traernos y que es su propio cuerpo y su propia sangre entregados en sacrificio. Y en el actual contexto de pandemia, si en las noticias saliera, se ha encontrado una medicina que si la tomas ya tienes vida para siempre. Iríamos todos a comprarla. Esto es la Eucaristía. Jesucristo no está hablando, qué sé yo, de una pura idea. Está hablando de una medicina para la inmortalidad, para darnos una vida que no acaba, para darnos la vida eterna. Ese pan bajado del cielo, Él lo compara con aquel otro maná del desierto. Vuestros padres comieron aquel maná y murieron. Pero el que come de este pan vivirá para siempre. ¿Será posible? Pues esta es la fe que nos trae a la misa, a la Eucaristía. Esta es la fe con la que comemos el cuerpo de Cristo, alimento de inmortalidad. Esta es la fe que profesamos. Jesucristo, medicina, y medicina de vida eterna, que cura nuestros males, la muerte con todo su significado de pecado personal, de odio y de enfrentamiento de unos con otros, de alejamiento de Dios, etc. La Eucaristía viene a curar las heridas que el pecado ha generado en nosotros y viene a darnos una vida que no acaba. Pero bueno, tenemos que morirnos, puede decir alguien, y es verdad, claro. Si no, ¿cómo nos íbamos a ir al cielo? ¿En carro de fuego como Elías? Tenemos que morirnos. Nuestro cuerpo se tiene que deshacer y se tiene que romper este velo de carne que nos impide ver a Dios cara a cara. Pero al entrar Jesucristo, como ha entrado en nuestra vida, en nuestra existencia humana, Él nos da la mano y nos dice: no tengas miedo, voy yo contigo. Y no nos lo dice con una voz en off, diciendo: mira, tienes que hacer tal cosa o tal otra. No, no, es Él el que pasa por ahí para decirnos: yo estoy contigo, no estás solo. Por tanto, la misma muerte humana del creyente ya no la vivimos solo. Yo estos días recuerdo a tanta gente que vive el aislamiento, la soledad, incluso la propia muerte, sin nadie a su alrededor. Si es creyente, tiene a su lado a Jesucristo, que le acompaña. Tiene a su lado a María Santísima, nuestra Madre, a la que invocamos continuamente, que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Ella, ¿cómo no va a estar presente? Y así nos van contando testimonios de personas pues que viven con esta serenidad la muerte, acompañados de Jesús, de María, ya que no pueden estar acompañados de nadie más, ni siquiera de los sacramentos, por la situación que estamos viviendo. Quedémonos, por tanto, con esta enseñanza de Jesús, que la hemos escuchado muchas veces, pero que puede adquirir un valor nuevo en las circunstancias nuevas en que estamos viviendo. Yo soy el pan de la vida. Si lo comes, tendrás vida que no acaba, vida con Jesús, y comiéndolo tendrás medicina que te libra de tus pecados, de la muerte eterna, y que te hace vivir con Jesús también los malos trances que hemos de pasar por esta vida, todos, antes o después. Estando con Él, las cosas son de otra manera. Vivimos con la esperanza del cielo
Él nos da la mano para superar los obstáculos que encontramos en la tierra, y el alimento de la Eucaristía es un alimento verdaderamente fructífero de vida ya en la tierra, de libertad y de vida para siempre, porque es la vida de Dios que no conoce la muerte. En la primera lectura seguimos escuchando los Hechos de los Apóstoles. Es el diácono Felipe que se pone a evangelizar, aquel ministro de Candaces, etíope, que va en su carroza, que va leyendo al profeta Isaías, que va leyendo el cuarto cántico del siervo de Yahvé, con el que Jesucristo se ha identificado y con el que la primera comunidad, Felipe y Pedro y los demás, Esteban veíamos los otros días, han identificado a Jesús. Jesús, este siervo de Yahvé, que ha sufrido no por sus pecados, puesto que es inocente, sino que ha dado la vida para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Sus cicatrices nos han curado. Y este ministro, que es pagano, le ha caído en sus manos el libro del profeta Isaías y va pensando y no sabe quién le pueda explicar. Y Felipe le explica cómo Jesús había hecho con los discípulos de Maús y como había hecho Pedro en distintos momentos, anunciar que Jesucristo no solo ha muerto y resucitado, sino que en ese entramado de muerte y resurrección se inserta nuestra propia vida, y que el sufrimiento y la muerte forman parte de ese entramado como realidades redentoras que transforman nuestra vida y hacen vivirla, nos la hacen vivir de otra manera. Felipe se lo explicó, y aquel ministro que había venido a Jerusalén se sintió conmovido y convertido interiormente. Seguro que la conversación fue larga, quizá toda una tarde, y concluyó en el bautismo. ¿Y no podría yo bautizarme? Sí, claro, dice Felipe, y lo bautizó bajándose de la carroza, tomando agua, en fin, el sacramento del bautismo tal como lo conocemos. Cuando he leído en los Hechos de los Apóstoles ahora y en otras ocasiones estas nuevas experiencias, diríamos, y expansiones de la fe por medio del diácono Felipe u otros, me ha hecho reflexionar siempre un dato. La persecución ha convertido a los apóstoles, a los diáconos y a todos los discípulos de Jesús en evangelizadores de una nueva evangelización que trasciende y supera los límites del pueblo de Israel. Ha sido así. La primera evangelización Pedro la dirige al pueblo judío, después a la gente que viene a celebrar la Pascua y que son procedentes de todo el mundo. Pero después se rompe ese muro y se rompe gracias a la persecución. La persecución que Herodes infligió a la primera comunidad hizo que cada uno saliera por donde pudiera y se convirtió en misionero, en evangelizador. Quiere decir que la Iglesia, la comunidad de Cristo, desde el comienzo ha convertido las dificultades en ocasiones para evangelizar, para convertirse, para empezar etapas nuevas, de una vida nueva, la del resucitado, la de la Eucaristía, la del bautismo, pero con formas nuevas. Es muy importante porque vivimos ahora circunstancias difíciles. Hemos de pensar, seguro que Dios nos está llamando a una nueva, en formas, en métodos, en replanteamientos, a una nueva evangelización que será la de siempre. Cristo que ha muerto y ha resucitado, que será la del bautismo, la de la Eucaristía, la de la caridad fraterna. Sí, pero hay a veces anquilosamientos que no somos capaces de superar por nosotros mismos. Y cuando se rompe el cerco, por la razón que sea, aunque nos parezca una desgracia, resulta que hay nuevas oportunidades para evangelizar.
Es lo que hizo Felipe. Perseguido como estaba, salió huyendo de Jerusalén y se encontró con el ministro etíope al cual evangelizó y bautizó. Es un ejemplo de cómo las dificultades pueden convertirse en nuevas ocasiones de gracia, de evangelización y de anuncio del Evangelio. Pues los 3 mártires de Córdoba de la época musulmana, año 850, nos alcancen esta gracia. Ellos vivieron circunstancias muy difíciles y muy adversas y convirtieron aquellas circunstancias en un momento de anuncio, de evangelio y de testimonio de su fe hasta el martirio. Que Jesucristo, el pan de la vida eterna, que viene hoy para alimentarnos, nos haga esperar y ser creativos en la evangelización de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los mayores, ante estas nuevas circunstancias que Dios nos pone para vivir. Que así sea.